Mi compañera Melania Hernández y yo, Paula Martínez, de primero A, les vamos a presentar nuestro trabajo de la arquitectura de ordenadores. Los componentes básicos de un ordenador son caja, fuente de alimentación, placa base, CPU, memoria, disco duro y tarjeta gráfica. Después se pueden añadir monitores, teclados, ratones, impresoras, etc. Pero son para un uso específico y un ordenador puede funcionar perfectamente sin estos últimos periféricos. Les vamos a hablar de la unidad de control de procesamiento, CPU, de la unidad de control y de la unidad de aritmético o lógico. La memoria caché, los tres buses de datos, de dirección y de control, la placa base, conectores internos y puertos, la memoria y los periféricos. La CPU o unidad central de procesamiento es la parte del ordenador que dirige como un director de orquesta, ya que es la que cumple la tarea de procesar todas las funciones, incluyendo el almacenamiento de la información. Sin una CPU no se podría leer nada. Esta unidad comprueba el sistema operativo, las instrucciones de otros componentes y todas las aplicaciones. Recibe constantemente señales del usuario y las acciones de los programas. Aunque la lectura no es su única función, ya que también se encarga de generar información de salida que se puede ver en la pantalla o que almacenan las aplicaciones. La CPU se puede considerar el cerebro de un dispositivo. Muchas veces es llamado procesador, procesador de ordenador o microprocesador. La CPU se divide a su vez en la unidad de control y en la unidad aritmético-lógica. Vamos a ver la unidad de control. Realiza la búsqueda e interpretación de las instrucciones. Es el centro nervioso del ordenador, ya que desde ella se controlan y gobiernan todas las operaciones. La misión fundamental de esta unidad es recoger las instrucciones que componen un programa, interpretarlas y controlar su ejecución. En otras palabras, recibir las instrucciones de la memoria en el orden establecido por el programa, identificar de qué instrucción se trata en cada caso y generar la secuencia adecuada de órdenes para el resto de elementos funcionales que constituyen el ordenador. La ALU es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito. Suma, resta, multiplica y divide, así como establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos sí, no y o, desde los circuitos más simples como relojes, calculadoras, hasta complejos circuitos como microchips actuales. Todos incluyen al menos una unidad aritmética lógica, que varía su poder y su complejidad según su finalidad. La ALU se compone básicamente de circuito operacional, registros de entrada, registros acumulador y un registro de estado, conjunto de registros que hacen posible la realización de cada una de las operaciones. Comenzaremos con el circuito operacional o CPO. Contiene los circuitos necesarios para la realización de las operaciones. Tiene unas entradas de órdenes para seleccionar la clase de operación. Un circuito operacional contiene los circuitos electrónicos necesarios para la realización de las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada, en los cuales se almacenan los operandos a través de un selector de operaciones comandadas por las microórdenes procedentes del secuenciador de la unidad de control, la misma que concretará la operación correspondiente en ejecución. Se conoce como registro de estado a los registros de memoria en los que se deja constancia algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que podrán ser tenidas en cuenta en las operaciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de hacer una resta, en el registro de estado queda constancia de que si el resultado fue cero, positivo o negativo o si sobrepasó la cantidad de representación. El registro de entrada. En estos registros se almacenan los datos u operadores que intervienen en una instrucción antes de la realización de la operación por parte del circuito operacional. También se emplean para el almacenamiento de resultados intermedios o finales de las operaciones respectivas. Se puede ver el REM 1 y el REM 2 en la imagen. Ahora seguiremos con el registro acumulador. Este almacena los resultados de las operaciones llevadas a cabo por el circuito operacional. Está conectada con los circuitos de entrada para la realimentación en el caso de operaciones encadenadas. Asimismo, tiene una conexión directa al bus de datos para el envío de los resultados a la memoria central o a la unidad de control. Memoria caché.
La memoria caché del procesador se encarga de acelerar las lecturas y escrituras que necesita el micro del sistema de memoria, para conseguir así que todas tus aplicaciones funcionen más rápido. ¿Cómo funciona la memoria caché? La memoria caché se organiza por niveles, de menor a mayor tamaño según lo alejada que esté del micro. Si el procesador necesita un dato de la memoria, se comprueba si éste se encuentra en el primer nivel. En el caso de no encontrarlo, se busca en el segundo nivel y si no, en el tercero. Cada uno de estos niveles tiene un bloque de control en el cual se encarga de almacenar y poner los datos de disposición del micro. Como queremos que los datos lleguen lo antes posible al micro, los niveles más bajos tendrán menor capacidad. Cada nivel superior, por tanto, es bastante más grande que el anterior. A continuación, veremos los 3 buses. Comenzaremos por la definición del propio bus. Se denomina bus en informática al conjunto de conexiones físicas, cables, placas, circuito impreso, etc., que pueden compartirse con múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí. Vamos a ver el bus de datos primero. El propósito de este bus es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. Esta es la razón por la que a veces se utiliza la metáfora autopista de datos. Continuamos con el bus de direcciones, también conocido como bus de memoria, que transporta las direcciones de memoria a las que el procesador desea acceder para leer o escribir datos. Se trata de un bus unidireccional. El bus de dirección consiste en el conjunto de líneas eléctricas necesarias para establecer una dirección. La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de bits que conformen el bus de direcciones, siendo el segundo el tamaño máximo en bits del banco de memoria que se podrá direccionar con tantas líneas. El último, el bus de control, gobierna el uso y acceso a las líneas de datos y de direcciones. Como estas líneas están compartidas por todos los componentes, tiene que proveerse de determinados mecanismos que controlen su utilización. Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos. Mejor dicho, es el que permite que no haya colisión de información en el sistema. La placa base es quien gestiona y controla el funcionamiento de todos los dispositivos de tu ordenador. En ella o van conectados los elementos directamente o los que no están conectados en ella directamente van conectados a ella a través de los buses, que estos son cables. Tiene instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, CPU, la memoria de acceso aleatorio, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Va instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un papel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base permite realizar las funcionalidades básicas como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga base del sistema operativo. Conectores internos. Son las ranuras donde se conectan diversas tarjetas en el sistema. Ejemplos de tarjetas que se pueden instalar son tarjetas de vídeo, audio o red. Una ranura de expansión, o también llamado slot de expansión, es un elemento de la placa base de un ordenador que permite conectar a esta una tarjeta adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales, tales como monitores, impresoras o unidades de disco. Los puertos. El término de puerto es bastante común y se refiere a una parte del equipo informático que nos permite establecer una comunicación entre uno o varios dispositivos diferentes, ya sea por vía cableada, vía lógica o vía inalámbrica. Para definir lo que es un puerto podemos decir lo siguiente. Un puerto es una interfaz o conector, ya sea interno o externo, que se utiliza para comunicar diferentes tipos de elementos de hardware o elementos de software que nos permitan enviar y recibir datos de un equipo a otro. En conclusión,
Un puerto nos permite comunicar uno o varios dispositivos informáticos para poder enviar o recibir información y establecer comunicaciones entre dichos dispositivos. Dos tipos de puertos. Los primeros se utilizan para comunicar equipos físicos o de hardware y los segundos se utilizan para establecer comunicaciones a nivel de software. La memoria es utilizada para almacenar instrucciones y datos. Es el espacio de almacenamiento del ordenador, donde los datos se procesan y se almacenan las instrucciones. Esta se divide en muchas piezas llamadas celdas. Cada celda tiene una dirección única que varía dependiendo del tamaño de la memoria. En general se divide en tres partes: la memoria caché, especificada anteriormente, la memoria principal y la secundaria. La memoria principal es la que contiene únicamente datos e instrucciones sobre el equipo que trabaja en ese entonces. Su capacidad es limitada y si se corta el suministro eléctrico, los datos se pierden. A su vez, esta se divide entre las subcategorías RAM y ROM. Como ventaja tiene que son memorias semiconductores. Es más rápida que la memoria secundaria y es imprescindible para el funcionamiento del ordenador. Mientras que la memoria secundaria se utiliza para guardar información de forma permanente. La CPU no puede acceder directamente a la información. En nuestro trabajo también veremos la memoria terciaria. La memoria principal. La memoria principal es la más rápida, pero no es tan grande como para mantener guardados todos los programas y los datos. La memoria secundaria es moderadamente rápida, pero la recuperación de información en disco duro suele ser muy superior al acceso de la memoria principal, y el disco duro se estructura por discos magnéticos que giran alrededor de un eje y entre ellos acceden unos brazos que con unos cabezales son capaces de leer y escribir datos. La memoria terciaria, también llamado almacenamiento offline, es el más lento de todos y viene siendo una memoria auxiliar. Características del almacenamiento. Podemos distinguir dispositivos de almacenamiento por medio magnético, como discos duros y disquetes, dispositivos de almacenamiento por método óptico, CD, DVD, Blu-ray, y por último dispositivos de almacenamiento por medio electrónico, pendrive y tarjeta de memoria. Los datos estructurados se caracterizan por su organización y las operaciones que se definen en ellos, es decir, vienen caracterizados tanto por unas ciertas relaciones entre los datos que la constituyen como por las operaciones posibles en ellas. Datos estructurados. Podemos distinguir cuatro: las estructuras contiguas o físicas, las cuales al representarse en el hardware del ordenador lo hacen situando sus datos en áreas adyacentes de memoria; las estructuras entrelazadas, cuya localización de un dato no es inmediata, sino que se produce a través de los punteros que relacionan unos datos con otros; las estructuras estáticas, el tamaño ocupado en la memoria se define con anterioridad a la ejecución del programa que los usa; y por último, las estructuras dinámicas no tienen limitaciones en su tamaño, salvo la única restricción de la memoria que dispone el ordenador. Por último, les explicaremos qué es un periférico. Un periférico es un dispositivo del ordenador que permite a éste comunicarse con el entorno para obtener, almacenar o transmitir datos. Son conocidos como puertos entrada-salida. Suelen tener un extremo macho con clavijas sobresalientes o hembras, con agujeros para insertar los conectores machos. Hay tres tipos distintos de periféricos: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos mixtos. Los periféricos de entrada son los periféricos que permiten introducir datos e información en la computadora para que ésta los procese u ordene. Los periféricos de salida son aquellos encargados de transmitir la información desde la computadora hacia el usuario, entre los que se encuentran los monitores, las impresoras, los auriculares, entre otros. Y por último, los periféricos mixtos. Son aquellos dispositivos capaces de enviar y recibir información desde y hacia la computadora. En este grupo de periféricos podemos mencionar las impresoras multifunción, lectoras de CD y DVD, entre muchos otros. Este trabajo ha sido realizado por Melania Hernández de primero A y por Paula Martínez de primero A para la clase de informática. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su